Entonces, estamos viendo que desde la física, desde las ciencias más básicas como la física, la química y la biología, no tiene sentido la postulación de un sistema que no esté guiado por leyes, de un sistema que no tenga una sucesión de eventos sin que sea causada o que sea espontánea, pero según leyes causales o probabilísticas. Y cada uno de nosotros somos sistemas materiales que también estamos bajo esas mismas leyes, por lo tanto nos caen la misma conclusión, que es nuestros sistemas de decisiones, nuestros sistemas de pensamiento también son deterministas y nuestra conducta es la única conducta posible e inevitable ante toda decisión. Les doy un punto aquí que puede ser importante antes de entrar en neurociencia. Si nosotros pensamos que todos los eventos y sistemas materiales que ocurren según el determinismo, entonces podemos remontarnos hacia el primero de los estados, del conjunto de estados y sistemas materiales en el Big Bang. El Big Bang sería el comienzo de la expansión de nuestro universo. No es el comienzo del universo, que es un error muy común. Si quieren, podemos ahondar de esto en las preguntas. El Big Bang no es el comienzo del universo, pero es el comienzo de la expansión de nuestro universo y de la creación de toda la materia que tenemos aquí, más las leyes de la física. Ahora, pensemos lo siguiente. Si nosotros nos remontamos hacia el punto cero del comienzo de la expansión, al punto que llamamos el Big Bang, y a partir de ahí todo se crea, tanto la materia como el espacio-tiempo y como las leyes de la física, entonces desde ese primer punto de comienzo de la expansión del universo, todos los eventos a partir de ahí están determinados. O sea que la charla que estamos dando hoy estaba determinada desde el comienzo del Big Bang, porque no hay ninguna otra posibilidad. Y obviamente esto plantea la idea de que lo que viene en el futuro también ya está determinado. Es un tema que podemos ver quizás al final. Pero es interesante la idea de que todo lo que hacemos es inevitable, y no solamente es inevitable, es la única forma de presentación, sino que ya estaba determinado desde el comienzo de la expansión de nuestro universo. Vamos ahora a explorar la evidencia que nos puede proveer otra de las ciencias, que es la neurociencia, ya que vamos a entrar en el tema de la decisión humana. ¿Qué nos puede decir la neurociencia sobre el tema de la decisión humana? Primero, nos tenemos que hacer la pregunta correspondiente, que es, cuando tomamos una decisión, ¿lo hacemos de manera consciente? La respuesta intuitivamente parece ser que sí, que nuestras decisiones las tomamos de manera consciente. Sin embargo, la evidencia va a mostrar que esto no es tan cierto como nosotros pensamos. Porque si no tomamos nuestras decisiones conscientemente en el momento en que realizamos el acto, entonces las decisiones se toman antes por procesos cerebrales no conscientes. Mucho de eso también ya lo anticipó Schopenhauer con el tema de los procesos inconscientes. Si esto sucede, entonces el determinismo es cierto y nuestra decisión es fruto de estados anteriores del organismo. Ustedes están viendo aquí una serie de pelotas de tenis y vuestro cerebro reconoce las pelotas de tenis y simplemente dice, ahí hay un montón de pelotas de tenis. Pero si yo le hiciera la pregunta, ¿cuántas pelotas hay? Ya sería más difícil para ustedes responder, porque ahora tienen que prestar de nuevo atención y contar las pelotas. Ahora, ¿por qué nuestro cerebro trabaja de ese modo? ¿Por qué nuestro cerebro a buenas y a primeras no nos da el dato? Porque el cerebro lo que hace siempre es simplificar. O sea, la información primera es vital en lo siguiente. ¿Yo qué debo saber cuando veo esta imagen? Simplemente debo reconocer qué son los objetos que aparecen allí. Y listo, y eso es todo lo que el cerebro me da.
Pero si alguien me pregunta cuántas pelotas hay, yo tengo que empezar a ver de nuevo la imagen y empezar a contar las pelotas, algo que no es requerido por el cerebro en una primera vista porque sería demasiada información para lo que nosotros necesitamos en el momento de ver las pelotas. Porque si a mí me mandan a buscar pelotas, yo lo que tengo que reconocer es dónde están las pelotas. Ahora, no me importa cuántas pelotas hay. Entonces, el cerebro siempre va a simplificar la cuestión. Otro ejemplo sería cuando ustedes van manejando en una ruta, por ejemplo, y ven a lo largo un túnel, digamos a unos 1000 metros. ¿Cómo se ve el túnel a 1000 metros cuando uno va manejando en un auto o en otro tipo de transporte? Se ve simplemente un parche negro en medio de la carretera. Ahora, la pregunta ¿es negro? Evidentemente no, porque cuando uno pasa por el túnel, ve todos los detalles del túnel. Evidentemente no estaba negro. Pero el cerebro lo que hace es simplificar otra vez y decir, adelante hay algo negro, y eso se interpreta como hay un túnel. A menos que esté pintado como los dibujitos del zorro y el correcamino, bueno, se pegan contra la cosa negra. Pero si no, el cerebro inmediatamente dice simplificar. Eso lo que está ahí es negro. Entonces hay un montón de evidencia que nos dice lo siguiente, que nosotros tendemos a simplificar todo, porque la manera de procesar los detalles que vienen de afuera tiene que ser económica, porque si no el cerebro se llenaría de detalles innecesarios y seríamos como Funes el Memorioso, que está en el cuento de Borges, que no podía vivir porque no podía olvidar. O sea, el hecho de que nosotros podamos vivir y podamos recordar implica que debemos olvidar cosas, porque no podemos recolectarlas todas en la conciencia. Ahí tienen ustedes dos fotografías de un grupo de mujeres y un grupo de varones. Esta fotografía ha sido, no esta, pero sí una parecida, ha sido testeada por los científicos ante una serie de sujetos y les preguntaban sobre cuáles de los que estaban viendo les parecían más atractivos, cuáles mujeres o cuáles varones les parecían más atractivos. Ahora, lo que no decían los científicos es que las fotografías habían sido adulteradas. O sea, cuando los sujetos elegían a las personas que les parecían más atractivas, elegían siempre a la misma. Y elegían a las que estaban adulteradas conscientemente. La adulteración consistía en agrandarles el tamaño de la pupila de las personas que ellos elegían como la más atractiva. Pero cuando se les preguntaba por qué les parecía más atractiva, los sujetos no decían nada, simplemente decía, me parece o me gusta más y nada más. Lo que no sabían es que el cerebro, de manera no consciente, había elegido a las personas que tenían alterada la pupila que estaba dilatada, porque ese era el punto de elección del cerebro de manera no consciente, porque el cerebro interpretaba que las personas que tenían las pupilas dilatadas estaban dispuestas sexualmente de una manera más conveniente. Entonces el cerebro tenía una información que no la hacía consciente y en base a esa información elegía a ciertas personas. Tercer ejemplo sobre si nosotros hacemos algo de manera consciente o inconsciente, sobre todo las decisiones. Ustedes habrán visto seguramente algún partido de tenis o alguna vez han podido ver escenas de esos partidos. Sabemos que hay un saque que se produce en un momento determinado del partido y un otro jugador que devuelve o intenta devolver ese saque. La cuestión es, ¿cómo puede alguien devolver un saque de 220 kilómetros por hora y pegar una pelota de 6 centímetros en menos de un segundo? Esa proeza parece totalmente imposible. ¿Cómo alguien que es un manchón, casi que no se ve a 220 kilómetros, puede devolver un saque? Bueno, la respuesta está en que si lo hace conscientemente, no lo puede hacer jamás. Uno puede devolver la pelota porque la devuelve de manera no consciente. De hecho,
los mejores jugadores de la historia, no del tenis, sino de cualquier deporte, son los que menos piensan conscientemente a la hora de actuar. Porque para eso se entrenan todo el tiempo, para no pensar conscientemente. Porque si uno tendría que pensar, le tengo que pegar a esta bola, que es un manchón a 220 km/h, cuando saque el otro, uno ni se mueve, queda una estatua. En cambio, le pega porque simplemente deja que el sistema cuerpo actúe por otros mecanismos cerebrales que no son conscientes y por eso puede devolver esa pelota a 220 km/h. O sea, los mejores futbolistas, los mejores tenistas son aquellos que hacen todo lo que hacen de manera no consciente. Del mismo modo, ustedes cuando manejan un automóvil o una moto, no se ponen a pensar cómo están manejando, si meten los cambios aquí, si meten los cambios allá. Si estuvieran haciendo eso, seguramente en la esquina van a chocar. Entonces, la conciencia, si se mete en lugares en donde el cerebro necesita actuar de manera no consciente, va a destruir el sistema y los jugadores no podrían jugar a ningún deporte. Yendo un poquito más adelante, hay un experimento muy famoso que se hizo en 1983 que intentaba rastrear esta cuestión de la decisión. El experimento lo hizo Benjamin Libet en 1983 y luego se replicó varios años después hasta el día de hoy. ¿En qué consistía el experimento? Consistía en que en una serie de sujetos se ponían frente a un reloj de aguja, y que consistían simplemente en apretar con un dedo un botón. Y cuando apretaban el botón, el reloj se paraba en uno de los puntos del reloj de aguja, digamos, la aguja se detenía en un punto. Hasta ahí todo bien, los sujetos apretaban el botón y el reloj se detenía. Pero Libet le dijo lo siguiente: ustedes piensen o indaguen a sí mismos sobre cuándo les surge el deseo de apretar el botón. O sea, que piensen en sí mismos sobre cuánto tiempo antes tienen el deseo de apretar el botón. Y eso lo tienen que registrar justamente en el reloj para saber exactamente cuánto antes sentían el deseo de apretar el botón. Ahora, lo que no les conté es que Libet había puesto una serie de electrodos en los sujetos, en los brazos del sujeto, que podían recoger voltajes que se pasaban por el brazo y por la mano, y eso lo recogía en una máquina, y podía saber Libet cuándo corría un voltaje justamente por ese brazo. Lo interesante es que cuando todo estaba dispuesto, si les pidieron a los sujetos que no solamente apretaran el botón, sino que también registraran cuánto tiempo antes sienten el deseo de apretar el botón, lo que pasó fue algo extraño. Lo que pasó es que ahí tienen ustedes un gráfico que tienen por un lado el voltaje en el eje de las X, de la Y, y en el eje de la X tienen el tiempo en milisegundos. Ese gráfico, que es como una curva que va haciéndose cada vez más alta, implica el potencial de previo de reacción. O sea, lo que Libet estaba midiendo es cuánto tiempo antes se mueve ese voltaje, circula por el brazo para que luego apretemos el botón. Y lo interesante del asunto es que este potencial de reacción de preparación era predicho 500 milisegundos antes, por lo menos medio segundo antes de que el sujeto dijera que tenía el deseo de apretar el botón. O sea, Libet podía saber medio segundo antes cuándo el sujeto iba a realizar esto, digamos, de apretar el botón. O sea, predecía de manera, predecía de manera anterior a lo que el sujeto pensaba que era su decisión consciente. El sujeto tomaba una decisión consciente, supuestamente,
Pero antes de tomar la decisión consciente, Libet ya sabía que iba a apretar el botón, lo cual es increíble para nuestro sistema de decisión, que basado en el sistema común pensamos que en el momento en que nosotros nos damos cuenta que tenemos el deseo de apretar el botón, en realidad la decisión había sido tomada antes. Ahora ustedes dirán, bueno, este es un solo experimento, una vez que se hizo una vez y no se volvió a repetir. Falso. Porque el experimento de Koenig, Robert y Pearson en 2018, hace 4 años atrás, hizo lo mismo, pero de mejor manera. Les voy a explicar el experimento. Aquí ya no se utilizaba un potencial de preparación de reacción, o sea, no se utilizaban voltajes, sino que había una inteligencia artificial, lo que se llama un deep learning, o sea, una inteligencia artificial que podría aprender para hacer sus propias decisiones. Por ejemplo, como es una computadora que puede jugar al ajedrez, por ejemplo. Es un deep learning, o sea, una inteligencia artificial que aprende jugando al ajedrez. Bueno, esa inteligencia artificial había sido puesta en función de un escaneo cerebral, aquí tienen ustedes los escaneos cerebrales, de varios sujetos que habían sido puestos en una máquina para escanearles el cerebro, y una vez que ese escaneo del cerebro era hecho, esta información pasaba a la inteligencia artificial. ¿Y en qué consistía el experimento? Primero le daban un patrón de una imagen, por ejemplo, un patrón de una imagen en rojo. Entonces les pedían a los sujetos que estaban siendo escaneados cerebralmente que miren durante un tiempo prudente, digamos 30 segundos, la imagen del rojo sin pensar en nada más que mirando la imagen en rojo. Una vez que terminaba ese tiempo y toda la información del escaneo cerebral pasaba a la inteligencia artificial, le cambiaban el patrón. Ahora le ponían un patrón verde y le pedían lo mismo, que durante 30 segundos miraran el verde. Y así con cada uno de los sujetos. Una vez que la máquina tenía toda la información del escaneo cerebral, ahora sí comenzaba la segunda parte del experimento, que era el siguiente. Le pedían a los sujetos que ya habían pasado por esto, que ahora sí, en cualquier momento que ellos quisieran, imaginaran o el verde o el rojo. ¿Bien? O sea, tienen que imaginar el patrón verde o el patrón rojo. Por supuesto, conectada a la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Que la inteligencia artificial pudo predecir cuál era la decisión de los sujetos. O sea, se imaginaban el verde o el rojo con 11 segundos de anticipación. O sea, los científicos que estaban viendo a la inteligencia artificial tirando sus resultados, sabían 11 segundos antes si el sujeto iba a elegir verde o iba a elegir rojo. Eso otra vez nos dice que nuestras decisiones no son tomadas de manera consciente, sino que hay otros sistemas anteriores, de sistemas nerviosos, que toman las decisiones, pero que no las hacen conscientes y que pueden ser incluso predichas por una inteligencia artificial. Otro experimento, que es el Sun Hee Body Haynes, que son 4 sujetos que han hecho en 2013, han experimentado más o menos lo mismo, pero ahora han cambiado el experimento. Ya no hacían experimentos con imágenes, sino con pensamiento abstracto. O sea, hacían lo mismo que antes, le decían a un sujeto que, por ejemplo, sume una operación, y mientras sumaba, la inteligencia artificial escaneaba el cerebro y luego le pedían que reste. Entonces, cuando hacían eso, pasado la segunda parte, ya saben ustedes, les decían, ahora haga lo siguiente, o sume o reste. ¿Y qué pasaba? La inteligencia artificial predecía con 4 segundos de antelación si el sujeto iba a restar o iba a sumar. O sea que esto confirma la idea de que no solamente trabaja con imaginaría, o sea, con pensamiento de imaginación, sino que también con el pensamiento abstracto. Entonces, estos experimentos y otros más, que si quieren, después les puedo pasar los links para que los vean los papers, para que vean por ustedes mismos que no es un invento,
Quiere decir que nuestras decisiones no se toman conscientemente, sino que son fruto de un estado previo de otras estructuras del sistema nervioso no conscientes. Estos experimentos son compatibles con el determinismo a nivel de sistemas materiales físicos e incompatibles con el libre albedrío. Yo llamo procesos no conscientes, podría llamarlos inconscientes, pero no quiero que se cuele el psicoanálisis, porque no quiero meterme en pseudociencias, pero sí, justamente, la idea de que existen procesos no conscientes o inconscientes no tiene que ver con el inconsciente de Freud, que no tiene evidencia científica. Pero todos estos procesos no conscientes son la mayoría de los procesos que realiza nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso está realizando todo el tiempo una batería de decisiones y de acciones que son no conscientes, y solamente una parte ínfima de esas son notificadas a la conciencia. O sea que la conciencia es una notificación, es como el rector del ICPP número 1. El rector del ICPP número 1 es el que recibe lo que sucede en la institución, pero él no recibe todo lo que sucede en la institución. En la institución hay distintas clases, hay gente que va al baño, hay gente que va a comprar cosas en el kiosco, hay gente que se pelea, hay gente que se amiga, hay gente que está estudiando. Nada de eso llega al rector, solamente llega al rector las cosas más importantes. ¿Bien? O sea, alguna nota que tienen que pasar, alguna realización de la jornada como estas. Quiero decir, la conciencia solamente es notificada cuando las otras partes del sistema nervioso central ven relevante que uno lo sepa conscientemente. Así como cuando uno está manejando, no está consciente de todo lo que hace al manejar, sino solo si se cruza alguien por medio de la carretera. Ahí sí la conciencia es como que notifica que hay algo que no está bien y actúa, pero obviamente actúa porque otros sistemas anteriores han tomado antes la decisión. Si no, no podríamos frenar como frenamos sin darnos cuenta. Ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes frenan ante una circunstancia en un auto, nunca saben por qué frenan. Simplemente frenan y ya. Porque si no lo han tomado nunca conscientemente a la decisión. Sí se han dado cuenta después que hay algo que está mal, pero el freno no lo han podido meter conscientemente, lo han metido inconscientemente. Entonces, si tomamos nuestras decisiones de manera no consciente, esto está de acuerdo con el determinismo, ya que tomamos decisiones de acuerdo a estados anteriores que corresponden a nuestra estructura del sistema nervioso de los organismos. Entonces, podemos hacer algunas preguntas. ¿Es compatible el libre albedrío con el determinismo? No, ya que si proponemos que existe un organismo que puede quebrar la causación y las leyes del universo, este sería como un primer motor inmóvil que actuaría cada vez en cada decisión superflua que tomemos. No hay evidencia de que esto suceda. Además, caeríamos en el pensamiento de que somos seres muy especiales sin ninguna razón, que es lo que durante toda la historia de la humanidad se ha pensado, ¿no? Que el ser humano es un ser especial. Y la ciencia y la filosofía nos han ido alejando de esa idea. Somos cada vez seres más ordinarios. Y esta sería el último clavo en el ataúd de seres especiales al decirnos que ni siquiera tomamos conscientemente las decisiones, ¿no? Ya nos arrojaron del centro del universo, Copérnico ya nos arrojó de ahí, ya nos arrojó Darwin de seres especiales, estamos dentro de la misma cadena de evolución, y ahora la neurociencia nos dice, ni siquiera estás a cargo de tu vida, ya que las decisiones se toman de incógnito, fuera de tu conciencia. ¿Es compatible el libre albedrío con el azar? Porque a veces algunos dicen, bueno, pero si existe el azar, por ejemplo, en la mecánica cuántica, existe el azar, existen eventos espontáneos, entonces ahí estaría como la idea de que el libre albedrío puede existir por el azar. Y la respuesta es negativa. Si los eventos cuánticos son aleatorios y se supone que son la base para el libre albedrío, encontramos que no es libre quien depende del azar. ¿Qué sentido tendría decir que alguien es libre si los sucesos se ocurren aleatoriamente? No hay ninguna libertad. Al contrario,
están determinados por el azar. Y estar determinados por el azar no es tener libre albedrío. Los eventos cuánticos aleatorios no dependen de nada, son espontáneos. Y otra vez, la voluntad no sería la responsable de la decisión. ¿Es compatible el libre albedrío con el indeterminismo ontológico? O sea, si el determinismo ontológico implica que todos los eventos que ocurren según estados anteriores, y estos estados anteriores se rigen por leyes, entonces, ¿qué sería el indeterminismo ontológico? Sería la idea de que los eventos suceden sin ninguna ley. O sea, simplemente suceden. Las cosas suceden. Si esto fuera así, no hay ninguna evidencia en la ciencia de esto, pero si esto fuera así, tampoco sería libre el sujeto que se apoyaría en un mundo que sería indeterminista. Porque en un mundo indeterminista, si existe el indeterminismo ontológico, entonces ocurren eventos sin la existencia de leyes, sin ninguna razón. Y si esto es así, entonces, ¿cómo puede tener libre albedrío alguien que está sujeto a la ocurrencia caprichosa de cualquier evento sin ley? Otra vez, no tiene sentido. Entonces vemos que el libre albedrío no tiene sentido ni siquiera filosóficamente, o sea, es un concepto que no tiene sentido. Porque no es compatible ni con el determinismo ni con el indeterminismo. Un sujeto no puede ser libre si todo está determinado y un sujeto no puede ser libre si nada está determinado. No tiene ningún sentido entonces el libre albedrío. ¿Por qué existe la ilusión del libre albedrío? O sea, la pregunta ahora es la siguiente. Si todo esto está fuertemente establecido con evidencia en la física, en la química, en la biología, en la neurociencia, además de en la filosofía, como los pensamientos de Schopenhauer, de Spinoza y otros, e incluso aquí habló bien Mariano sobre las tradiciones. Las tradiciones judio-cristianas es una, pero las tradiciones, por ejemplo, que se remontan a la filosofía antigua, esas tradiciones no creían en el libre albedrío. Entonces, si aún así hay culturas que no tienen esta idea, ¿por qué existe la ilusión del libre albedrío? O sea, ¿por qué nosotros creemos que somos libres de elegir cualquier cosa que se nos ocurra? O sea, y la respuesta yo la sinteticé en 2 puntos. 1, es una creencia adaptativa. O sea, biológicamente somos seres que funcionan como mecanismos o con mecanismos que tienen como fin la supervivencia. Y creer que tenemos libre voluntad es conveniente. O sea, la idea de que adaptativamente, biológicamente, nuestra mente funciona para la supervivencia, no funciona para ser filósofos, no funciona para entender la realidad de manera cabal. La filosofía es un movimiento antinatural. El movimiento natural justamente consiste en tener una serie de creencias que son adaptativas, que están en función de la supervivencia de la especie. Yo hablé con ustedes en otros momentos sobre el pensamiento mágico, por ejemplo. ¿Por qué tenemos pensamiento mágico? Porque creemos que hay dioses que nos cuidan, que hay alma, que hay una serie de conexiones mágicas en la realidad. Porque es conveniente para el sujeto creer eso y es adaptativo y le ayuda a vivir. Pero eso no quiere decir que la realidad sea así. Porque otra vez, una cosa es lo adaptativo y otra cosa es lo filosófico. Lo filosófico intenta buscar cómo existen realmente los sucesos en la realidad o la ciencia. En cambio, lo adaptativo no tiene como fin eso, tiene como fin guiar a la supervivencia del organismo. Entonces, si uno cree que es protegido por dioses, entonces se va a animar a cazar algún animal, se va a animar a meterse en algunos lugares que si no tuviera esa protección mágica no lo haría. Si no, fíjense ustedes a los futbolistas antes de patear un penal. El futbolista antes de patear un penal no confía en sus horas y horas y horas de entrenamiento que tuvo, sino confía en que besando el anillo o haciendo un gesto arriba le va a ayudar a meter el gol. Ahí está el pensamiento mágico. Si has entrenado todo el tiempo, ¿para qué necesita hacer ese ritual? Porque adaptativamente él se siente seguro, más tranquilo de patear el penal si besa el anillo o hace se persigna y demás. O sea,
Adaptativamente funciona, por eso que el libre albedrío sigue siendo el pensamiento por antonomasia, digamos, de sentido común. Todo el mundo cree que es libre, porque el creer que somos libres es adaptativo, es algo que nos sirve para vivir. Pero claro, aquí no estamos haciendo esto, sino estamos intentando pensar filosóficamente. Y un segundo punto, que ya lo mencionó Mariano, tiene que ver con que nuestra tradición, que está entroncada en el judeocristianismo, digamos, el pensamiento del libre albedrío es funcional a la tradición judeocristiana. Porque piensen un segundo, ¿qué sentido tendría para un tipo de religión que premia y castiga de acuerdo a decisiones si el libre albedrío no existiera? O sea, ¿por qué nos castigaría y por qué nos premiarían eternamente si toda decisión es simplemente inevitable? Bueno, ese sistema no tendría ningún sentido. Entonces, como no tiene ningún sentido, se postula este dogma del libre albedrío como funcional a la idea de que hay un juez que te va a dar lo justo de acuerdo a lo que hiciste con tus decisiones. Pero ojo, si pudiste hacer otra cosa en el momento en que decidiste, entonces te puedo premiar o castigar. Pero si no pudiste hacer otra cosa, no tiene ningún sentido el premio o el castigo. Entonces, la idea es la siguiente. Solamente tiene sentido el libre albedrío si yo te voy a premiar o castigar. En cambio, en la tradición de los filósofos antiguos, esto no existía. El universo era un sistema que era más fuerte que uno y nos arrastraba en el medio de ese sistema, y entonces nosotros no podíamos hacer un montón de cosas que quisiéramos hacer porque simplemente no la podíamos hacer porque era inevitable. ¿Se acuerdan la tragedia griega, verdad? Cómo las cosas son inevitables y si alguno quiere cambiar su destino, al contrario, se acerca cada vez más hacia cumplirlo. Esta idea, que no es judeocristiana, entonces piensa un mundo que no contempla el libre albedrío como sí lo contempla la tradición judeocristiana. Entonces, estos dos puntos y otros más que podríamos mencionar, me parece a mí que son argumentos suficientes para darnos la idea de que por qué tenemos la ilusión de ser libres. ¿Qué hay de la libertad? Aquí también Mariano habló sobre la libertad. ¿Que no haya libre albedrío significa que no hay libertad? Mi respuesta es no. Lo que estamos intentando decir es que la voluntad no es libre. Pero entonces, si la voluntad no es libre, debemos redefinir el concepto de libertad y hacerlo compatible con el determinismo. Entonces, ¿qué sería que un sujeto sea libre? Aplicado al ser humano, una persona es libre cuando se autodetermina. Es decir, cuando hace lo que quiere. Hacer lo que uno quiere implica que sigue los mandatos de su propia voluntad. La libertad consiste en haber podido hacer algo diferente si hubiera querido hacer algo diferente. Esa es una especie de... A ver, nosotros tenemos muchas culpas que tenemos, ¿no? Como decía Mariano, si no hubiera hecho esto y hubiera dañado a mi ser querido, me arrepiento de haber dicho esto, de haber hecho aquello. Entonces nos crea un montón de culpa con la idea de que podíamos no haber hecho eso. Bien, entonces nos genera la ilusión de que si pudiéramos viajar en el tiempo al punto ese en donde tomamos la decisión de decirle algo que hirió a una persona, y uno piensa que es fantasía con que si llega a ese punto, ahora entonces no le voy a decir eso. Eso es totalmente irreal, porque si uno viaja al mismo punto en donde le dijo eso a la persona que lo hirió, en ese mismo punto, si uno vuelve a ese mismo punto, va a decir de nuevo lo mismo, porque todas las circunstancias anteriores son exactamente iguales. Entonces no hay forma, es inevitable haberle dicho eso o haber hecho aquello. Por lo tanto, ¿en qué consiste ser libre? Ser libre consiste en que haber podido hacer algo diferente, por ejemplo, no decirle eso que le dije, pero si lo hubiera querido, pero como no lo quise en el momento, no lo pude hacer. Entonces, todo depende del querer, como ya lo planteó Mariano. Entonces, la libertad es compatible con el determinismo y es un conjunto de series deterministas que son propias al sujeto. Spinoza ya dijo esto hace un montón de años, ¿no? Spinoza dijo, ser libre es desarrollar tu propio ser. Eso es todo. O sea, ser lo que vas a hacer. Eso es ser libre.
Y se dice que alguien es libre si ejerce una acción sin coacción externa o compulsión interna. Las coacciones externas, como el secuestro, o las compulsiones internas, como una enfermedad degenerativa que obliga al sujeto a mover o impedir movimientos en su cuerpo. También son seres deterministas, pero si suceden, entonces decimos que este sujeto no es libre. O sea, ¿cuándo un sujeto es libre? Cuando se autodetermina, cuando lo que hace es fruto de estados anteriores del mismo sujeto. Pero si hay coacciones externas, si yo a Mariano le pongo una esposa y lo esposo a la silla, hay coacción externa, entonces él ya no es libre. Pero si yo tengo una enfermedad que es degenerativa, como por ejemplo el Parkinson, y me obliga a que yo mueva mis extremidades sin yo quererlo, entonces me quita libertad. Son compulsiones internas. Entonces, si no hay compulsiones internas, si no hay coacciones externas, el sujeto, mientras actúe bajo su propia serie determinista, mientras se autodetermine, es libre. Entonces la libertad consiste en eso. Para terminar, algunas cuestiones que podemos pensarlas, que no las voy a desarrollar, pero si ustedes quieren pueden preguntar. Determinismo y responsabilidad moral, porque alguno pregunta, ¿y si todo lo que hacemos es inevitable, cómo puedo ser yo responsable moralmente? ¿Qué es la decisión? O sea, si todo lo que sucede inevitablemente, ¿qué significa decidir? Porque tenemos la sensación de poder elegir en muchos futuros. Ya algo planteó Mariano, ¿no? Yo entro a la heladería y digo, puedo elegir todos estos sabores que están aquí. Y tengo la ilusión de que cada uno de esos sabores son posibles de ser elegidos. Bueno, sabemos que no. Uno va a ser elegido y es el único posible. Todos los demás son simplemente ilusiones. Existe el pasado, el presente y el futuro en todo lugar. Póngase a pensar lo siguiente. Si desde el primer punto del Big Bang todo lo que sucede está determinado, eso quiere decir que el futuro también está determinado y el futuro existe de algún modo como el pasado. De hecho, hay una cierta posición que se llama de eternalista dentro de la filosofía y la ontología del espacio y el tiempo, que plantea esto basado en la teoría de relatividad, que es que tanto el presente como el pasado y el futuro son simplemente locales. O sea, en nuestro sistema de referencia, que son locales, hay un pasado, un presente y un futuro, pero que ese pasado, presente y futuro está anclado a una referencia local. Pero que para otro sistema de referencia, lo que para mí es futuro, para él es pasado. Y eso nos obliga a pensar de que todo en el universo ya está. Y lo único que hacemos nosotros es transitar por una trayectoria propia, con una referencia propia, pero que el futuro es tan presente como el pasado. Ese niño de 10 años que estaba en el barrio Triángulo, no sé, leyendo algo, sigue, que se llama Nicolás Pérez, sigue estando hoy, pero no en 2022, sino hace unos cuantos años atrás. O sea, todo está existiendo al mismo tiempo. Y que los pasado, presente y futuro son solo referencias locales. Y lo último, ¿cómo deberíamos vivir sabiendo todo esto? O sea, ¿qué deberíamos hacer? Si sabemos todo esto que planteó Mariano, que estoy planteando yo, entonces ¿cómo vivo? ¿Tiene sentido hacer algo? ¿Tiene sentido intentar ser mejor, ser bueno? Eso es algo que también puede disparar para que ustedes piensen y que también podamos debatir entre todos. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Muy ínfimo es consciente. ¿Cómo podemos aprender cualquier nuevo acto? Bien, a ver si entendí la pregunta. Si una parte ínfima de los procesos cerebrales son conscientes, ¿cómo podemos aprender? ¿Verdad? Esa sería la pregunta. ¿Algo nuevo? Bien. Bueno, hay dos respuestas posibles y que eso ya depende de cierta posición con respecto a la interpretación de los experimentos, que puede variar y que yo les doy las dos, independientemente de cuál me parece a mí la correcta.
Hay una interpretación que consiste en lo siguiente, que es, todo lo nuevo se aprende del mismo modo que se aprende todo, que es no con procesos conscientes, sino con procesos no conscientes y que son conscientes un tiempo después, digamos, pero no tanto porque si no, no generaría la ilusión. Entonces, aprender algo nuevo es lo mismo que aprender algo viejo, que es simplemente lo realizan procesos inconscientes y que estos son luego notificados a la conciencia, pero en un tiempo prudencialmente corto, digamos, para que genere la ilusión de que lo aprendimos conscientemente. Esa es una de las posturas. La otra postura implica que algunos autores dicen que la conciencia actúa en algunos momentos para organizar lo nuevo. Ahí es donde sí hay una actuación importante de la conciencia, que es lo que le dije hace rato. Cuando alguien está haciendo cosas aprendidas, por ejemplo, manejando o jugando un partido de tenis, todos los movimientos que hacemos son no conscientes. Ahora, si supongamos yo tengo que pegarle una pelota y me preparo, el cuerpo se prepara para pegarle, digamos, de revés, pero la pelota pega en la red y se demora en llegarme, ahí la conciencia nota que hay una cosa que cambió, que es nueva. Entonces tengo que reajustar mi cuerpo para pegarle a esa pelota. Ese proceso, según algunos, lo hace conscientemente. Pero fíjense que solamente actúa cuando hay alguna novedad. Digamos, si no hay novedad, yo le pegaría de revés como le pego siempre, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de algunos, que la conciencia actúa solamente para la novedad, y algunos otros piensan que no, que actúa siempre del mismo modo, como notificación. Pero les doy un último ejemplo. Cuando ustedes aprenden cosas, o sea, un niño aprende a andar en bicicleta, o ustedes van a aprender a manejar un auto, se dan cuenta que todas las cosas que les dicen, lo que les están enseñando, ustedes hacen como una apreciación mental muy, ¿cómo decirlo? Muy presente, como por ejemplo, tengo que meter el cambio, tengo que apretar esta parte, me olvidé de meter el cambio. O sea, todo está como conscientemente hecho y por eso que uno no maneja, porque está simplemente como metiéndose todo el tiempo en decir, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto. Cuando uno va aprendiendo a manejar, ya eso ya se olvida y ya uno mete los cambios y maneja sin ninguna conciencia. Entonces lo que dicen algunos autores es que la conciencia actúa al principio, como metiéndose mucho, pero luego se va alejando de a poco, porque si se mete cada momento uno va a chocar en todo tiempo. Entonces sería la idea de que al principio se mete y después lo deja. Si todo está determinado, ¿no somos dueños de nuestro destino? ¿No se pierde el destino de la vida o de vivir? Si todo está determinado. Sí. Bueno, yo tengo que responder desde el pensamiento de Schopenhauer, que es el filósofo por el cual he optado esta mañana de presentar la cuestión del determinismo. Si todo está determinado, ¿qué pasa con el destino? Esa es la pregunta. No, si no somos dueños de nuestro destino. En gran medida no, y en una pequeña parte sí. ¿Por qué? Nosotros según Schopenhauer, no repito, nosotros poseemos un carácter que es innato e inmodificable. Ese es uno de los dos aspectos que conducen a la acción. La otra parte son los motivos. Lo que puede cambiar a lo largo de nuestra vida son los motivos, pero no el carácter. Entonces, en un producto, cuando cambia uno de los factores, cambia el resultado. A pesar de que el carácter sea una constante, vamos a llamarle una cifra constante, invariable, la otra cifra, que son los motivos, son las que se modifican. Por lo tanto, los resultados, es decir, nuestra acción cambia. ¿Cómo es posible que cambie el motivo? Bueno, puede cambiar por intervención nuestra o no. Los motivos pueden presentársenos sin que nosotros lo requiramos,
se nos aparece un manjar exquisito cerca del mediodía, entonces deseamos comer, no sé, una torta de hojaldre, un lemon pie o una empanada de matambre, y ese motivo que está ahí frente a nosotros no ha sido provocado por nosotros. Vamos caminando por la calle, pasamos frente a una roticería y sentimos el olorcito de los ravioles con salsa. Bueno, ahí hay un motivo, hay un carácter y como producto del encuentro entre ese motivo y el carácter surge una acción. Ahora, nosotros también podemos provocar los motivos y eso se da, dice Schopenhauer, gracias a que el hombre posee la posibilidad de conocer el mundo. El mundo no es solamente fuente de excitaciones para nuestros sentidos, sino que también son objetos de nuestra representación. Y esa representación habla de un conocimiento que puede ser inmediato o mediato. Ese conocimiento mediato es un conocimiento elaborado. Es cuando nosotros traducimos esas sensaciones, por ejemplo, en conceptos, en ideas, cuando las sometemos a los juicios del intelecto. Y ahí hay, como dice Nicolás, un aprendizaje. Ese aprendizaje es ir acumulando conocimiento nuevo. Y ese conocimiento nuevo puede, como hemos dicho en un comienzo, fungir como motivo, obrar como motivo. Entonces, yo digo, bueno, sí, está la torta de hojaldre con mucho dulce de leche, que a mí me encantaría comer, pero el médico me ha dicho que tengo que abstenerme de los dulces para preservar mi salud. Entonces, ese conocimiento también opera como un contramotivo, diríamos, frente a la presencia del objeto torta de hojaldre. Entonces, ahí la acción no va a ser la de ingerir o comerme la torta, sino la de abstenerme de comer la torta. Pero sigue siendo una acción determinada por los motivos. Por eso digo, en parte el destino depende sí de nosotros y en parte no. Lo que nosotros podemos hacer es agregar conocimiento. Entonces Schopenhauer va a decir que una vida realizada plenamente, una vida lograda, consiste en una fórmula muy sencilla, que él la toma casi como un mantra. Desear lo menos posible y conocer lo máximo que podamos. Esa sería la fórmula para una vida feliz, ¿no? Entonces ahí sí somos en parte dueños de nuestros destinos. Tratar de desear lo menos posible y conocer lo más que podamos. Esa sería la pregunta, ¿no es cierto? Bien, por mi parte podría contestar la pregunta del siguiente modo. Sabemos que estamos determinados, sabemos que todo lo que hacemos es inevitable, pero la respuesta es, ¿y qué importa? O sea, ¿puede cambiar algo que yo me ponga a pensar, bueno, entonces mi vida no tiene sentido? No, la verdad que no. Entonces, ¿qué hacemos para salir de eso? Nos generamos una creencia en donde olvidamos todo esto y seguimos viviendo todos los días como si todo dependiera de mí. ¿Qué es lo que hacemos todos? O sea, yo no soy filósofo todo el tiempo. Si voy a preparar la comida, digo, tengo que preparar la comida. Y ahí me olvido que soy filósofo y determinismo y todo lo demás. Y hago las cosas como si fuera el señor de la vuelta. Quiero decir, la ilusión sigue estando presente. No es que por la charla de ustedes de determinismo se va a ir a su casa y dice, no, ahora sí todo el tiempo soy consciente que no estoy determinado. No, ustedes seguirán pensando, ¿qué me importa los filósofos que han dicho? Yo sigo pensando que soy libre y listo y sigo viviendo tranquilo. O sea, la ilusión se genera igual, porque es adaptativa y no la podemos sacar. La ilusión que se genera. Entonces la respuesta mía es, importa, claro que importa, desde un punto de vista filosófico, que es, usted no puede decir así nomás, sin argumentar, que somos libres, porque se caería en un problema, que es, tendría que argumentar porque somos libres. Y todo lo que estamos diciendo aquí es que hay un montón de argumentos en contra. Entonces, filosóficamente, usted no puede decir somos libres. Pero bueno, uno no es filósofo todo el tiempo. El ser humano es una máquina de contradicciones.
Entonces, por un lado piensa A y por otro lado hace B. Entonces, seguimos teniendo la ilusión de que somos dueños de nuestro destino. Y como dice Mariano, en parte lo somos, porque las cosas que las hacemos nosotros. ¿Quién más las hace? Somos nosotros los que hacemos las cosas. O sea, nuestro destino está en nuestras manos, pero en un sentido distinto que pensábamos nosotros, que es, no podemos hacer todo lo que queremos. Algunas cosas no podemos hacer todo aquello que supuestamente queremos hacer, porque en realidad hay una cosa inevitable que se va a hacer. Pero la ilusión se genera más. Un punto a favor del determinismo. ¿Recuerdan que le dije hace rato la idea de la culpa? Bueno, si uno piensa que las cosas que hicimos son inevitables, la culpa ya no está. Porque ¿por qué me voy a seguir culpando yo por las cosas que no podía haber hecho de otro modo? Y toda mi vida estoy arrepentido de aquello que hice porque en realidad no pude haber hecho otra cosa. Entonces, si me dejó mi novia, listo, eso tenía que ocurrir. ¿Por qué mortificarme y torturarme? Por ahí es más sencillo pensar, y bueno, no funcionó por el que el universo está dispuesto de este modo. Y parte porque yo también soy un desastre, digamos, como pareja. Entonces, ya está, eso te genera una idea de que tienes que asumir responsabilidad, porque son cosas que has hecho vos, pero te tienes que liberar de esa culpa de pensar que podías haber hecho otra cosa, cuando en realidad no podías haber hecho. Entonces, sí somos dueños de nuestro destino, pero en un sentido distinto, me parece a mí. Pero bueno, salen 2:30 y ya dicen que son todos libres afuera. Un agregado breve, por favor. Me había omitido la parte esa del sentido de la vida. En la esencia íntima dice Schopenhauer que la vida es un sinsentido. La existencia, la realidad de todos los objetos en el universo tienen como núcleo más íntimo esta fuerza ciega e irracional. Nada más que se vuelve consciente y racional en el ser humano. Y el hombre es el que intenta darle sentido a la vida. Pero nuestras conductas que están determinadas, hay otro experimento que rápidamente lo voy a mencionar nada más, no voy a entrar en detalle, que se hace desde el campo de las neurociencias con personas que padecen algunas lesiones cerebrales que les provoca una amnesia de la memoria a corto plazo, es decir, se olvidan rápidamente de lo inmediato, pero recuerdan el pasado remoto. Entonces, los científicos le mostraban a estas personas palabras. Supongamos, no sé, alguna que hemos utilizado aquí, democracia, ¿no? Escrito en un papel. Democracia, gato, ¿no? Física, silla. Le iban mostrando palabras, luego quitaban esos papelitos, la persona se olvidaba que le habían mostrado esas palabras y los científicos ahora les proponían iniciales y les pedían que completen la palabra. Entonces le ponían como inicial una D. Decía, piense rápido una palabra y escriba, democracia. Le ponían una G, gato, ¿no? Y le preguntaban el científico por qué ha elegido democracia y no dedal, ¿no? Y ahí la persona que había olvidado que antes se le había mostrado una palabra escrita en un cartoncito que decía democracia, inventaba un motivo, es decir, daba razones, daba sentido a su elección. No, bueno, porque yo defiendo el modo de vida democrático y me parece que hoy en día tenemos que fomentar la democracia. Bueno, pero ese no era el verdadero motivo. Esto de que la vida tiene un sentido, en realidad es parte, como dice Nicolás, de una gran ilusión. Nosotros buscamos darle sentido a nuestra vida para no ser constantemente conscientes del sinsentido esencial de nuestra existencia. Nuestra existencia se hunde en el sinsentido, y si nosotros fuésemos plenamente conscientes a cada instante de nuestra vida de esa verdad, sería tanto el peso sobre nosotros que se volvería insoportable. Caeríamos, como dice Schopenhauer en uno de los libros del mundo como voluntad de representación, en la locura, ¿no? Se rompería el hilo de nuestra memoria, el hilo de nuestra cordura. Entonces, la vida se nos haría tan insoportable, eso también lo trabaja el psicoanálisis con las neurosis, se nos haría tan insoportable que caeríamos en algún tipo
de psicopatología. Bueno, ahí es con respecto al sentido de la vida, no hay sentido, uno intenta darle sentido para vivir engañados en una ilusión. Bueno, decíamos ahí en la presentación de Schopenhauer que la ética no consiste o no pone el acento en el hacer, en el operar y sequitur esse. El hacer sigue al ser, es un principio escolástico. Lo que hacemos muestra nuestro ser y ese ser que somos es sobre lo cual deberíamos trabajar. La propuesta ética de Schopenhauer es la negación de la voluntad de vivir. Pero como obviamente eso implicaría una acción de aniquilación o de autoaniquilación a la que no todos estamos dispuestos, como dice el profesor Nicolás, no estamos filosofando 24/7, ¿no? Cuando nos dedicamos al pensamiento filosófico, llegamos a estas consecuencias, a estas conclusiones. Pero el resto de nuestra vida cotidiana tenemos que asumirnos como padres, como profesores, como alumnos, como esposos. Tenemos que ir a cocinar, dice el profesor, ¿no? Y ahí está la cuestión ética de, bueno, si no optamos entonces por la autoaniquilación, ¿cómo podemos sobrellevar de mejor manera esta vida nuestra? Y también Schopenhauer nos da algunas ideas prácticas para el buen vivir, ¿no? Hay un texto que se llama Parerga y Paralipómena, que serían como los agregados a la obra principal del mundo como voluntad y representación, en donde él toma algunos temas principales, algunas cuestiones principales y las desarrolla más en profundidad. Bueno, una de las partes de esta obra editada de manera separada suele aparecer en algunos textos en el mercado actual como el arte del buen vivir, ¿no? Es un título que no le puso el propio Schopenhauer, sino que es para lograr el éxito de las editoriales, el arte del buen vivir. ¿En qué consiste ese buen vivir? Y ahí va desarrollando estas ideas sobre la ética, pero no en sus últimas consecuencias a las que deberíamos llegar si es que seguimos la hilación racional de los supuestos de los cuales partimos, sino cuando ponemos entre paréntesis, dejamos en suspenso nuestro quehacer filosófico y vivimos la vida como una persona común y corriente, podríamos decir. No, esto no quiere decir que los filósofos no sean comunes, aunque Nietzsche dice que sí, que el filósofo es un hombre extraordinario, que piensa cosas extraordinarias, que ve cosas extraordinarias, que habla de cosas extraordinarias, pero no en todo momento, ¿no? La filosofía es un quehacer intelectual, práctico, es una opción de vida, pero que convive junto con otros aspectos de lo humano. Entonces, en ese sentido, bueno, sí, podemos, si es que queremos ser consecuentes con nuestro pensamiento filosófico, llegar a la muerte por inanición, cosa que nos recomendamos enfáticamente, o por lo menos vivir del mejor modo posible, sabiendo que nuestra vida es parte de una existencia sin sentido a la cual nosotros podemos racionalizarla, dotarla de algún sentido, como dice Nicolás, ya sea a partir de
lo inmanente, lo temporal, lo terreno, lo político, lo ético, o también, ¿por qué no?, postulando algo más de carácter metafísico, trascendental o incluso teológico también. Aquí recomendamos morirse con los sándwiches milanesa ahí de... ¿Cómo se llama esto que están aquí en la...? ¿Ah? No, hay uno que está... La mamadera, esa. Intoxicados todos. Bueno, por mi parte, ¿qué tenemos que hacer con la moral y con la ética? Bueno, a mí me parece que vamos a empezar al revés. ¿Tendría sentido la moral si no hubiera determinismo? La respuesta es que no, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo que hacemos, lo hacemos porque tenemos una estructura anterior que nos mueve a hacer lo que hacemos. O sea, ¿por qué castigamos al delincuente? Porque el delincuente hizo algo que es compatible con su vida anterior. O sea, si yo, por ejemplo, yo de repente voy caminando y tropiezo y tiro a otro y lo mato, a mí no me van a juzgar como imputable porque mi consecuencia anterior no implicaba que yo quería matarlo a esa persona que la maté. En cambio, si alguien viene premeditadamente, comete un crimen, digamos, planifica el arma, planifica cuándo va a agarrar a la víctima y cómo lo va a matar, obviamente que ese ser humano es responsable, porque toda su vida anterior, o por lo menos los sucesos anteriores al crimen, lo justifican como responsable. O sea, él lo hizo porque quiso. Entonces, solamente tiene sentido la ética y la moral porque hay determinismo. Porque si las cosas fueran al azar, fueran simplemente porque sí, nadie podría juzgar a otro como responsable de nada. Así como no juzgamos como responsable a alguien que comete algo accidentalmente o a un perro que muerde a otro, porque el perro no podía hacer otra cosa que morder. Entonces, la responsabilidad moral solamente tiene sentido, y la ética solamente tiene sentido, porque hay un trazado desde nuestros actos a nuestro ser. O sea, hacemos las cosas porque somos del modo tal que nos justifica el haber hecho eso. Entonces, no hay otra forma de ver la ética. Como decía aquí Mariano, somos algo y eso que somos nos hace hacer cosas. Y las cosas que hacemos están justificadas por lo que somos. Entonces, tiene sentido la ética, tiene sentido la moral, porque somos algo y a partir de lo que somos hacemos cosas. Bien, entonces, ¿somos responsables? Claro que somos responsables moralmente, porque todas las personas pueden trazar nuestros hechos a lo que somos. Piensen un minutito antes de irse. Ustedes esperan de los demás lo mismo que esperan todos los días que suceda. Si ustedes van a la clase de Mariano, esperan que Mariano esté a la hora que dice que está. Y espera que Mariano dé una clase sobre medieval o otras clases que tiene. Bien, ahora si Mariano en medio de la clase se pone a dar tumbacabezas y a golpearse contra la pared, ustedes no piensan, esa es una conducta típica de Mariano. No, dicen, le pasó algo, se volvió loco. O sea, quiero decir, no podemos trazar esa conducta con un estado anterior. Entonces, eso lo hace inimputable, porque él efectivamente está loco. ¿Cómo va a pegarle? ¿Cómo le vas a pegar a la frentazo a la pared? Entonces, cuando alguien está loco, decimos, no es imputable, no es responsable moralmente, porque hay un quiebre de lo que él iba construyendo como una vida y de repente hay una compulsión, una enfermedad mental, un tumor que hace que esa persona cambie, como Charles Whitman, que mató a 37 personas desde la torre un día que se levantó y dijo, bueno, voy a matar a mi madre, mató a su esposa, compró armas y se fue a matar a 37 personas. Y cuando terminó la matanza, escribió una carta, en realidad no escribió la carta. Bueno, sería que escribiera después de muerto. Escribió antes la carta diciendo, investiguen mi cerebro porque yo, desde una parte hasta aquí, tengo un montón de pensamientos intrusivos nuevos que nunca tuve. Entonces, se dieron cuenta que cuando murió Charles Whitman tenía un tumor en el cerebro y eso le producía todos los pensamientos intrusivos y lo que hizo al final. Entonces yo puedo entender que ese sujeto fue tomado por una compulsión interna y hizo estos actos y por lo tanto no es responsable moralmente, como no son responsables moralmente las personas que cometen crímenes cuando están bajo una enfermedad mental. Pero
Pero si uno no tiene eso, lo hace porque es coherente con su pasado. Yo quise matar a aquel porque quise robarle esto, porque tengo una deuda y porque soy avaricioso y toda la gente dice que yo soy avaricioso, entonces soy responsable porque eso es coherente con mi pasado. Entonces, tiene sentido la moral y tiene sentido la ética desde ese punto de vista. Bien, gracias. No sé si... Bueno, chicos, profesores y demás, con esto nosotros vamos a estar terminando ya la jornada. Los certificados se van a estar enviando por mail durante el fin de semana, así que nos van a pedir un poquito de paciencia nada más por eso. Y para cierre nada más, nosotros vamos a proceder a entregarle unos certificados a los profes. Los esperamos a ustedes, esperamos sus propuestas y nada, espero que hayan disfrutado de la jornada. Muchas gracias.